Don Horacio Garza llegó a esa carrera con la victoria guardada en el bolsillo. El jinete de Aurelio ya tenía su sobre. El veterinario ya había callado lo que debía callar. Todo estaba listo para que el rancho Los Mendoza cambiara de dueño esa tarde. Pero ninguno de ellos había contado con algo que no se puede sobornar. Si los caballos te corren por las venas, ya sabes qué hacer. Dale al botón rojo. El susurro del rancho. Esto apenas empieza. Lo que vas a ver aquí no termina en la meta. Termina 80 metros antes de llegar a ella, cuando la Colorada hizo algo que ningún caballo con el tendón destrozado debería poder hacer. ¿Por qué llegó a esa pista en ese estado? ¿Quién dentro del propio equipo de Aurelio recibió dinero para que perdiera? ¿Y qué pasó exactamente en esos últimos 80 metros que nadie que estuvo ahí se atrevió a contar durante años? Eso es lo que este video va a responder. El final te lo doy al final, no antes. Llevo 22 años documentando carreras de cuarto de milla en el norte de México, y esta es la apuesta más fría que he visto armar. Sobre esa pista estaban 380,000 pesos de deuda bancaria, 3 generaciones de rancho familiar y una yegua alazana a la que Aurelio nunca debió haber puesto en juego. Don Horacio lo sabía. Por eso armó la propuesta con papel y notario. Si la Colorada llegaba segunda, el rancho Los Mendoza dejaba de ser de Los Mendoza esa misma semana. El Diablo Negro llevaba 11 carreras sin perder. Margen promedio de 2 cuerpos y medio. En los ranchos del norte nadie le apostaba en contra. Era dinero seguro para quien pusiera su plata con los Garza. Aurelio firmó de todas formas, y la razón por la que lo hizo tiene poco que ver con el orgullo y nada con la desesperación. Tiene que ver con algo que pasó 6 meses antes, en un potrero sin testigos, entre él y la Colorada. Ese momento lo explica todo, y ese momento es donde esta historia empieza de verdad. Don Horacio Garza no llegó solo esa mañana. Llegó con un notario de Hermosillo, con un documento ya redactado y con la certeza de que Aurelio Mendoza iba a firmar. Lo que nadie ha podido explicar desde entonces es cómo lo sabía. Era un martes de marzo, las 7 de la mañana. Aurelio estaba en el corral del fondo, revisando las patas traseras de La Colorada, cuando escuchó la camioneta. Doble cabina, negra, placas de Sonora. La reconoció antes de que se detuviera. Los Garza no avisaban cuando iban a visitar. Llegaban. Don Horacio bajó primero. Traje de campo planchado, sombrero tejano claro. El tipo de hombre que cuida más su apariencia frente a los pobres que frente a los ricos. Detrás de él, un señor de traje gris con una carpeta bajo el brazo. El notario. Aurelio lo entendió en ese instante. Esto no era una visita. Era una propuesta que ya tenía respuesta escrita. Se quedó quieto junto a la Colorada hasta que don Horacio llegó a la cerca. Buenos días, don Aurelio. Vengo a platicar. Aurelio no contestó de inmediato. Contó las personas. 3. Horacio, el notario y un muchacho que se quedó recargado en el cofre sin bajarse. Luego miró el documento que asomaba de la carpeta. Luego miró a la Colorada. Pase, dijo. Se sentaron en la galería de la casa principal. La esposa de Aurelio sacó café sin que nadie lo pidiera. Nadie lo tocó. Don Horacio abrió directo, sin preámbulo. Le dijo que sabía de los 380,000 pesos con el banco, que el plazo vencía en 42 días y que tenía una propuesta que podía resolver ese problema esa misma semana. Ahí Aurelio tendría que haber detenido la conversación. Tendría que haber preguntado cómo sabía lo del banco.
Esa deuda existía entre él, su contador y el gerente de la sucursal de Cumpas. 3 personas. Nadie más en el municipio debería saberlo. No preguntó. Y ese silencio le costó caro. La propuesta era simple sobre el papel. Una carrera de 400 metros entre La Colorada y el Diablo Negro. Fecha: el primer domingo de abril, 3 semanas y media después. Lugar: la pista del rancho El Capricho. Si La Colorada ganaba, la deuda desaparecía y Aurelio recibía 400,000 pesos en efectivo dentro de las siguientes 48 horas. Si perdía, el rancho Los Mendoza y la yegua pasaban a nombre de la familia Garza ese mismo lunes. El notario puso el documento sobre la mesa. Estaba redactado desde antes. Fecha, condiciones, firmas de testigos del lado de los Garza. Solo faltaba una rúbrica. Aurelio lo leyó. Despacio, con el café enfriándose. El Diablo Negro lleva 11 carreras sin perder, dijo sin levantar la vista del papel. Así es, respondió don Horacio. Silencio en la galería. ¿Por qué me propone esto a mí? Don Horacio sonrió. Fue la única vez que lo hizo en toda esa mañana. Una sonrisa corta, casi sin dientes. Porque usted tiene la única yegua en el estado que podría darme pelea. Y quiero saber si puede. Era la respuesta de un hombre que ya conocía el desenlace. No la de uno que tenía dudas. El rancho Los Mendoza tenía 47 años de historia sobre esa tierra. Lo fundó el abuelo de Aurelio, con 12 vacas y un potrero arrendado. Lo que había ahora, 140 hectáreas, 2 pozos propios, 4 corrales y la casa de adobe que su padre amplió en el 84. Era lo que quedaba de 3 generaciones de trabajo sin descanso. No había hipoteca más grande que esa tierra en el mundo de Aurelio Mendoza. Y estaba a punto de ponerla en juego contra un papel firmado. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos, nadie lo escuchó. La esposa de Aurelio entró a la cocina. El notario salió a hacer una llamada al camino. Solo quedaron los 2 hombres sentados frente a frente en la galería. Lo que Aurelio le dijo a don Horacio en esos 20 minutos, lo que terminó de convencerlo de firmar, eso no quedó en ningún documento. Solo existe una versión de esa conversación, la de Aurelio. Y Aurelio la contó una sola vez, años después, la noche que su hijo mayor le preguntó directamente. Lo que dijo esa noche cambia toda la historia, pero ese momento llega más adelante. Lo que sí quedó escrito fue la firma. A las 9:15 de esa mañana, Aurelio Mendoza tomó el bolígrafo, pasó 3 segundos con la pluma sobre el papel, sin mover la mano, y firmó. Don Horacio dobló su copia del documento, la guardó en el saco interior y se levantó sin prisa. Le dio la mano a Aurelio. Una sola vez, firme, y caminó hacia la camioneta sin voltear. El notario de Hermosillo no volvió a pisar ese rancho. Aurelio se quedó solo en la galería cerca de 1 hora. Con su copia del documento en la mano y La Colorada visible desde donde estaba, pastando en el corral del fondo, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Esa tarde marcó al veterinario. El hombre llegó 3 días después. Y lo que encontró cuando revisó a La Colorada es algo que Aurelio no debería haber escuchado tan tarde. Pero eso viene después. Antes hay que entender por qué Aurelio confiaba en esa yegua con una certeza que ningún número podía mover. ¿Por qué no la había vendido cuando tuvo 3 ofertas buenas encima de la mesa? ¿Por qué, de todos los animales que había tenido en su vida, La Colorada era el único que no tenía precio?
Esa respuesta está 6 años atrás, en el potrero del fondo, en una noche que Aurelio nunca le contó a nadie hasta que no le quedó más remedio. La Colorada no nació siendo la Colorada. Durante sus 2 primeros años en el rancho, la llamaban simplemente la Potranca del Fondo, porque nadie la había nombrado en serio. Aurelio tardaba en decidir qué nombre merecía un caballo. En ese rancho el nombre era una declaración. Una vez puesto, no había vuelta atrás. La madre era una yegua de trabajo sin pedigrí, alazana de las que se consiguen en feria, sin grandes pretensiones. El padre era prestado, un semental de agua prieta, cuarto de milla con 2 generaciones de sangre texana encima. La cruza no fue planeada. Fue una de esas cosas que ocurren en los ranchos cuando una cerca está mal puesta y 2 animales deciden por su cuenta. Lo que salió de esa cruza no debería haber sido nada especial. Pero desde el primer mes, algo en la potranca le llamó la atención a Aurelio. No la forma, no las medidas, algo en la manera de moverse que no correspondía a su edad. Una soltura en el trote que en potros jóvenes tarda meses más en aparecer. Lo mencionó con su padre, que todavía vivía entonces. El viejo la miró desde la cerca sin decir nada. Después de un rato dijo: «Los caballos buenos no avisan, simplemente empiezan a hacerlo». Aurelio no lo olvidó. El nombre llegó cuando la potranca tenía 2 años y 4 meses. Una tarde de julio, con el sol pegando de lado y el pelaje alazán encendido, Aurelio la vio correr sola en el potrero grande, sin jinete, sin que nadie la azuzara. Cruzó el potrero de un extremo al otro, y cuando se detuvo al sur, levantó la cabeza con los hollares abiertos y las orejas alerta, quieta, como si hubiera corrido por una razón que solo ella entendía. Aurelio la estuvo mirando desde la cerca sin moverse. Esa noche le dijo a su esposa: «Ya sé cómo se llama, la Colorada». Su esposa preguntó por qué. «Porque cuando corre parece que tiene fuego por dentro». Las 3 ofertas llegaron en años distintos. La primera cuando la Colorada tenía 4 años. Un ganadero de Chihuahua la vio en una carrera local de 600 metros, donde terminó segunda, pero donde quedó claro que el segundo lugar había sido culpa del jinete y no de la yegua. Ofreció 180,000 pesos. En ese rancho, en ese momento, era dinero real. Aurelio dijo que no. La segunda oferta llegó al año siguiente. Un intermediario sin nombre representando a un rancho de agua prieta llegó con 280,000 pesos. Dijo que si Aurelio quería, podía preguntar a quién representaba, pero que la oferta sería la misma con nombre o sin él. Aurelio preguntó igual. El intermediario sonrió y no respondió. La oferta fue rechazada. La tercera fue la más difícil, no por el monto, por quién llegó. Don Ezequiel Tapia, criador conocido en todo el norte de Sonora, con más de 30 años en el negocio. Llegó un sábado, sin intermediarios. Tomó café en la galería. Habló con Aurelio más de 2 horas. Luego puso un maletín sobre la mesa. Adentro, 350,000 pesos en efectivo. «Es la mejor yegua que he visto en 10 años en este estado», dijo don Ezequiel, «y usted lo sabe». «Lo sé», dijo Aurelio. «¿Entonces?» Aurelio tardó en contestar. Miró el maletín. Luego miró hacia el corral, donde la Colorada estaba en ese momento. «Hay cosas que no tienen precio», dijo. «El precio que les pongas, de cualquier forma, siempre va a quedar mal». Don Ezequiel se fue con su maletín, sin la yegua. Lo que Aurelio no explicó en ninguna de esas conversaciones, lo que no le dijo al ganadero de Chihuahua, ni a don Ezequiel, era la razón de fondo.
Esa razón ocurrió una noche de octubre. La Colorada tenía 3 años. Aurelio acababa de enterrar a su padre. Era cerca de medianoche. Llevaba desde las 9 solo en el potrero del fondo, sentado en una piedra, sin hacer nada. El tipo de silencio que ocurre cuando hay un hueco nuevo en la vida de alguien y todavía no se sabe qué hacer con él. La Colorada se acercó sola, sin que la llamara. Caminó desde el otro extremo del potrero, se paró frente a él y bajó la cabeza hasta casi tocarle el hombro. Aurelio no era hombre de historias sentimentales con animales. Él mismo lo decía. En los ranchos, los caballos se respetan como herramientas, no se abrazan como mascotas. Pero esa noche, con la oscuridad encima y el animal quieto a su lado, ocurrió algo que no supo cómo ponerle palabras durante años. Sintió que ella sabía. No lo pensó así en ese momento. Lo pensó después, cuando ya había pasado tiempo suficiente para mirarlo sin que doliera. La Colorada había caminado hasta él en la oscuridad porque algo le indicó que algo estaba mal, y se quedó ahí, sin moverse, durante más de 40 minutos, sin razón, sin que nadie se lo pidiera. Aurelio nunca contó esa historia, ni en público ni en privado. La primera vez que la mencionó fue la misma noche que le explicó a su hijo por qué había firmado el contrato con los Garza. Las dos cosas estaban conectadas. Lo que ocurrió en ese potrero y la firma sobre el papel del notario. De una manera que tomará un poco más de tiempo explicar, pero que cuando quede clara va a dejar ver por qué Aurelio entró a esa apuesta sin miedo, aunque debería haberlo tenido, porque mientras él entrenaba a la Colorada con la certeza de ese recuerdo, alguien dentro de su propio equipo ya había recibido un sobre de los Garza, lo había guardado y no había dicho nada. Pero ese momento llega más adelante. Antes hay que entender con quién estaba jugando Aurelio realmente. No lo que se decía de los Garza en los ranchos del norte, lo que había detrás de su dinero, de su tierra y de un caballo al que nadie, en 11 carreras, había podido siquiera acercar. El Diablo Negro ganó su primera carrera con 4 años y un jinete que le tenía miedo. No era miedo exagerado. Era el tipo de miedo razonado que aparece cuando un animal de 520 kilos hace exactamente lo que quiere dentro de un cajón de salida, y el hombre encima de él sabe que su única función es no estorbar. El jinete lo manejaba con las riendas largas y los talones altos. Lo soltaba en el arranque y se dejaba llevar. El Diablo Negro hizo el cuarto de milla en 21,3 segundos esa primera vez, contra caballos con 2 años más y 3 carreras encima. Ganó por 3 cuerpos. Cuando cruzó la meta, el dueño del segundo lugar preguntó de dónde había salido ese caballo. Nadie supo responderle. Don Horacio Garza estaba viendo desde las gradas, con los brazos cruzados, sin celebrar. Porque don Horacio no celebraba las victorias, las contaba. El rancho. El Capricho tenía un nombre que en el norte de Sonora generaba 2 reacciones: respeto o incomodidad. Raramente las dos al mismo tiempo. Dependía de si quien escuchaba había hecho negocios con los Garza o los había visto hacer negocios con alguien más. El abuelo Garza llegó a Sonora desde Sinaloa en 1961 con una camioneta y una deuda. Lo que construyó en los siguientes 20 años no fue ganadería, fue transporte, rutas de carga entre Hermosillo y la frontera, en una época donde las rutas las controlaba quien tuviera los camiones y las relaciones para mantenerlas. El abuelo tenía ambas cosas. El padre de Horacio heredó los camiones y vendió la mitad.
Con ese dinero compró tierra. Lo hizo en el peor momento para los demás. 1983, después de la crisis del peso, cuando varios rancheros de la región tuvieron que deshacerse de sus propiedades en condiciones que no les convenían. Compró 4 ranchos en 3 años. Pagó precios de emergencia. Ese patrón no lo inventó Horacio, lo heredó. Lo que Horacio añadió fue la frialdad para sistematizarlo. Don Horacio tenía 54 años cuando llegó al rancho Los Mendoza con su notario. Llevaba 16 años al frente del rancho El Capricho. En ese tiempo, había adquirido 3 propiedades vecinas, ninguna por la fuerza, todas dentro de la ley, con papeles firmados y testigos presentes. El patrón era siempre el mismo: identificar una propiedad que tarde o temprano iba a tener problemas, esperar a que los problemas llegaran, y entonces aparecer con una solución que siempre beneficiaba más a los Garza que al que firmaba. Lo que ninguno de los que vendieron podía señalar era el momento exacto en que habían perdido el control de la situación. Para cuando alguien entendía lo que estaba pasando, el proceso ya estaba demasiado avanzado para detenerlo. La pregunta que nadie se había hecho en voz alta era simple: ¿cómo sabía don Horacio cuándo llegar? Había ocurrido antes, en 2016, con el rancho Santa Elena, a 12 kilómetros al norte del Capricho. El dueño, un hombre de 62 años llamado don Benjamín Ruiz, llevaba 2 temporadas con el ganado golpeado por la sequía. Nadie fuera de su familia y su banco sabía el alcance real del problema. Don Horacio llegó un jueves de octubre con una propuesta y un documento ya redactado. Don Benjamín firmó 3 semanas después. Las 80 hectáreas del rancho Santa Elena pasaron al rancho El Capricho por un precio que cubrió la deuda y no dejó nada más. Don Benjamín se mudó a Hermosillo con su mujer ese mismo diciembre. En el municipio nadie habló mal de los Garza. Todo había sido dentro de la ley, con testigos y notario. Lo que nadie pudo explicar entonces, igual que no podían explicarlo ahora con Aurelio, era cómo había sabido don Horacio exactamente cuándo llegar. Ni un mes antes, cuando todavía había margen. Ni un mes después, cuando el banco ya habría iniciado el embargo. En el momento exacto en que el otro no tenía salida, pero todavía tenía algo que perder. El rancho. El Capricho tenía 380 hectáreas en ese momento, 3 veces el tamaño del rancho. Los Mendoza, 5 corrales permanentes, una pista de tierra nivelada de 400 metros, bodega de forraje con capacidad para 4 meses de reserva y un área de entrenamiento techada que don Horacio mandó construir en 2019 específicamente para el Diablo Negro. El Diablo Negro no era un caballo de exhibición, era una herramienta. Tenía 6 años cuando se armó la apuesta con Aurelio. Pesaba 524 kilos, medía 158 centímetros a la cruz. Su entrenador, un hombre de agua prieta que respondía al apodo de El Chino, llevaba 4 años trabajando con él, con una sola instrucción de don Horacio: que los primeros 200 metros fueran intocables. El Chino lo logró. En las 11 carreras que el Diablo Negro había corrido hasta ese momento, ningún rival había salido del cajón más rápido que él. El margen promedio al llegar a los 400 metros era de 2 cuerpos y medio. El Diablo Negro no ganaba porque fuera más resistente en el final. Ganaba porque para cuando los demás encontraban su ritmo, la diferencia ya era irreversible. Eso lo sabía Aurelio, lo sabía antes de firmar. Pero había algo que Aurelio no sabía sobre esa pista. Algo que ningún visitante notaba
porque no había razón para buscarlo. La pista del rancho El Capricho tenía una inclinación de 4 centímetros hacia el lado izquierdo en los primeros 100 metros. No era visible a simple vista. No aparecía en ningún documento. El chino la conocía desde el primer día. Y el Diablo Negro llevaba 4 años entrenando arrancando siempre desde el cajón izquierdo. Cuando don Horacio propuso la carrera en su pista, no lo mencionó. Aurelio no preguntó. Ese detalle, por sí solo, ya le daba una ventaja que no estaba en ninguna cláusula del contrato. Pero la inclinación de la pista no era lo que más le preocupaba a don Horacio. Lo que más le preocupaba era la colorada. Horacio había visto a la yegua correr 2 veces antes de llegar con el notario. La primera en una carrera local en Cumpas, donde la colorada terminó segunda, pero donde el tiempo de los primeros 200 metros fue el más rápido de todo ese día. La segunda vez fue distinta. Fue en un entrenamiento privado que Aurelio había organizado en su propia pista, sin público invitado. Don Horacio no estuvo ahí, pero alguien que sí estuvo le mandó los tiempos esa misma tarde. Eso explica por qué llegó con el notario ya listo. Eso explica cómo sabía lo de la deuda con el banco. Y eso explica algo más. Algo que Aurelio no descubriría hasta la noche antes de la carrera, cuando ya era demasiado tarde para rehacer nada. Alguien dentro del rancho Los Mendoza llevaba meses reportándole a don Horacio Garza. Esa persona todavía estaba ahí el día que Aurelio firmó. La trampa no empezó el martes que llegó el notario. Empezó 4 meses antes, en una ferretería de Cumpas, un miércoles por la tarde, cuando el contador de Aurelio Mendoza se encontró por casualidad con un empleado del rancho El Capricho. Los dos se conocían desde hacía años. Se saludaron. Tomaron un café en la tienda de la esquina. Rodrigo no era el único que tenía información útil. En el rancho, Los Mendoza había un jornalero eventual que llevaba 3 temporadas haciendo trabajos de cerca y limpieza de corrales. El tipo de hombre que conoce los horarios de un rancho sin que nadie se los haya explicado. Esa clase de persona no levanta sospechas porque nunca parece estar mirando nada en particular. El contador de Aurelio se llamaba Rodrigo Salcedo, 41 años. Llevaba 6 trabajando para la familia Mendoza. Conocía cada número del rancho, los ingresos, las deudas, los plazos, las negociaciones pendientes. Era la persona con más información detallada sobre la situación financiera de Aurelio después del propio Aurelio. Ese café con el empleado de los Garza duró 40 minutos. 3 días después, Rodrigo Salcedo depositó en su cuenta bancaria 18,000 pesos que no correspondían a ningún pago registrado en sus archivos. Aurelio no lo sabía. No lo sabría hasta semanas después. Y para cuando lo descubriera, el daño ya estaba hecho con papel y firma de notario encima. Lo que Rodrigo entregó esa tarde no fue solo el monto de la deuda, fue el calendario completo. Los 380,000 pesos vencían en 42 días. El Banco de Cumpas había enviado 2 avisos formales. No había prórroga aprobada. Si Aurelio no pagaba en ese plazo, el proceso de embargo iniciaba automáticamente. Don Horacio recibió esa información un jueves. El martes siguiente llegó con el notario. No era improvisación, era cirugía. El documento que Aurelio firmó tenía 7 cláusulas. 4 eran estándar en cualquier apuesta de esta naturaleza. Las otras 3 merecen leerse despacio. La cláusula 4 establecía que la carrera se correría en la pista del rancho El Capricho.
sin posibilidad de cambio de sede una vez firmado el contrato. Aurelio la leyó, no objetó. La pista de los Garza era conocida en la región. Lo que Aurelio no sabía en ese momento era la inclinación de 4 centímetros en los primeros 100 metros. La cláusula 5 fijaba que el jinete de cada caballo debía ser confirmado por escrito con al menos 5 días de anticipación. Una vez confirmado, no podía cambiarse salvo por lesión certificada por médico. Parecía razonable. Lo que hacía en realidad era cerrar la única salida que Aurelio habría tenido si hubiera descubierto a tiempo lo que pasaría con su jinete. La cláusula 7 era la más corta, 4 líneas. Decía que en caso de que cualquiera de los 2 caballos participantes presentara una condición física que afectara su rendimiento el día de la carrera, la responsabilidad de comunicarlo recaía exclusivamente en el dueño del animal afectado. Si no lo comunicaba antes de las 6 de la mañana del día de la carrera se corría igual y los términos del contrato se mantenían sin excepción. Esa cláusula la redactó don Horacio después de recibir un segundo reporte de Rodrigo Salcedo. El reporte que llegó 10 días después del primero, el que decía que la colorada había sido revisada por el veterinario y que había algo en el tendón derecho que el veterinario no le había contado todavía a Aurelio. El veterinario se llamaba Gerardo Ibarra, 38 años. Había atendido a los caballos del rancho Los Mendoza durante 5 años. Conocía a la colorada desde Potranca. Lo que encontró en la revisión de rutina de octubre fue una microfibra comprometida en el tendón flexor superficial de la extremidad delantera derecha. Nada que hubiera ocurrido de golpe. Una acumulación de tensión por entrenamiento intensivo en los meses previos. El tipo de lesión que en condiciones normales recibe 4 a 6 semanas de reposo, trabajo en frío y revisiones semanales antes de volver a correr. Gerardo lo anotó en su registro personal. Luego lo pensó durante 2 días y luego no le dijo nada a Aurelio. La razón que dio después, cuando todo salió a la luz, fue que la carrera estaba a 3 semanas y media, que con el protocolo correcto de manejo podía llegar en condiciones aceptables, que no quería que Aurelio cancelara por algo que, con cuidado, podía manejarse. Esa fue su versión. La otra versión, la que algunos en el rancho manejaron después sin poder probarla, era que Gerardo Ibarra también había recibido una llamada. No un sobre, una llamada, donde alguien le explicó que si la colorada no llegaba a esa pista el primer domingo de abril, ciertas deudas personales del veterinario con cierta persona en Hermosillo se volverían muy incómodas de manejar. Nunca se probó. Gerardo Ibarra negó esa versión hasta el final. Pero lo que sí ocurrió, lo que está fuera de discusión, es que el veterinario de Aurelio sabía del tendón y no lo dijo. La trampa tenía entonces 3 capas. La primera era la información. Rodrigo Salcedo había entregado el mapa financiero completo de Aurelio semanas antes de que llegara el notario. Don Horacio llegó sabiendo exactamente hasta dónde podía presionar. La segunda era la pista. 4 centímetros de inclinación que el Diablo Negro conocía de memoria, y la colorada vería por primera vez el día de la carrera. La tercera era la cláusula 7, redactada sabiendo que la colorada tenía el tendón comprometido, redactada para cerrar la única salida que habría tenido Aurelio si alguien se lo hubiera dicho a tiempo. 3 capas, cada una funcionando sola. Las 3 juntas formaban algo que difícilmente podía perderse, pero don Horacio añadió una cuarta.
El jinete de Aurelio se llamaba Tomás Villanueva, 26 años. Había montado a la Colorada en sus últimas 4 carreras. Conocía sus tiempos, sus arranques, la manera en que la yegua pedía rienda en los primeros 100 metros. Aurelio confiaba en él con la misma naturalidad con que confiaba en el resto del equipo que había construido durante años. 12 días antes de la carrera, Tomás Villanueva recibió una visita en su casa de Cumpas. Un hombre que no dio su nombre le dejó un sobre con 22,000 pesos y una instrucción muy simple. En el arranque, soltar la rienda izquierda medio segundo tarde, nada más. No frenar al caballo, no caerse, no hacer nada que se notara. Solo soltar la rienda izquierda medio segundo tarde en el cajón de salida. Con la inclinación de la pista y el arranque explosivo del Diablo Negro, ese medio segundo era suficiente para que la Colorada perdiera 2 metros que no iba a poder recuperar. Tomás guardó el sobre, no le dijo nada a Aurelio y siguió yendo al rancho a entrenar como si nada hubiera cambiado. Llegó 16 días más tarde, la tarde que Aurelio descubrió el sobre en la guantera de la camioneta de Tomás. Pero ese momento es el siguiente capítulo. Aurelio empezó a entrenar a la Colorada al día siguiente de firmar el contrato. No esperó una semana. No buscó un entrenador externo. No hizo consultas. Esa misma tarde, con la tinta del notario fresca, entró al corral. Le puso la silla a la yegua y la sacó al potrero largo. Solo los dos, sin Tomás, sin nadie mirando. Lo que tenía en mente no era un plan de entrenamiento convencional. Era algo que había estado pensando desde antes de que llegara don Horacio con su carpeta. Algo que le había estado dando vueltas desde que vio por primera vez los tiempos del Diablo Negro. La Colorada tenía que ganar los primeros 200 metros. Si llegaba a la mitad de la pista con ventaja, el final era suyo. Si llegaba atrás, no había físico que lo compensara. Todo dependía del arranque, y el arranque dependía de una sola cosa: la cabeza de la yegua. Aurelio había observado algo en las últimas 2 carreras de la Colorada que le preocupaba más que los tiempos. En el arranque, en el momento exacto de salir del cajón, la yegua dudaba. No era perceptible para cualquiera. Era una fracción de segundo donde su cuerpo se preparaba, pero su atención no estaba completamente ahí. Los jinetes de cuarto de milla lo llaman el momento de escucha, el instante previo al arranque donde el caballo tiene que estar conectado 100% con lo que viene. Si la mente está en otro lugar, el cuerpo sale tarde. No mucho, suficiente. Aurelio lo había visto 2 veces, en Cumpas y en el entrenamiento privado de septiembre. Ambas veces la Colorada había salido media cabeza tarde y lo había recuperado en los siguientes 100 metros con puro físico. Pero contra el Diablo Negro, media cabeza tarde en el arranque era una diferencia que el físico no iba a recuperar. El trabajo de las siguientes 3 semanas iba a ser exclusivamente eso. El método que usó Aurelio no estaba en ningún manual. Lo había visto hacer a su padre una vez, con un caballo completamente distinto, en circunstancias completamente distintas. Nunca le preguntó cómo lo había desarrollado. Simplemente lo había observado durante semanas hasta entenderlo. La idea era simple: entrenar el arranque sin pista. Cada mañana, entre las 5 y las 6:30, Aurelio sacaba a la Colorada al potrero del fondo. El mismo potrero donde la yegua había corrido sola aquella tarde de julio, cuando él le puso el nombre. El mismo donde había ocurrido la noche después del entierro de su padre. No había cajón, no había meta visible,
No había cronómetro en la mano. Aurelio se paraba frente a la yegua, le ponía la mano abierta en el pecho, esperaba hasta que sentía que ella estaba completamente quieta por dentro, y luego quitaba la mano de golpe. La primera semana la yegua salía cuando quería. A veces antes, a veces 2 segundos después. Sin ritmo, sin patrón. Aurelio la paraba, la volvía al punto de inicio y lo repetía, sin apuro, sin correcciones en voz alta. El silencio era parte del método. La segunda semana algo empezó a cambiar. No en los tiempos, en la actitud. La colorada comenzó a esperar el momento de la mano, a enfocarse en esa señal en lugar de en cualquier otra cosa alrededor. El potrero, los pájaros, el viento en el pasto, todo dejaba de existir. Solo la mano. Para el final de la segunda semana, el arranque era limpio, consistente, sin la fracción de duda que Aurelio había visto en Cumpas. Pero mientras eso ocurría en el potrero del fondo cada mañana, algo distinto estaba pasando en el cuerpo de la yegua. El tendón flexor superficial de la extremidad delantera derecha no descansaba. Cada arranque explosivo, cada sesión en el potrero, cada vez que la colorada salía disparada desde cero, el tejido comprometido absorbía una carga que no debería haber estado absorbiendo. Gerardo Ibarra llegaba 2 veces por semana. Aplicaba frío, revisaba con las manos, anotaba en su libreta y no decía nada. Lo que anotaba en esa libreta era preocupante. En la primera revisión después de iniciar el entrenamiento, la microfibra comprometida seguía igual. En la segunda, había una ligera inflamación que con reposo habría cedido en 4 días. En la tercera, la inflamación no había cedido. En la cuarta revisión, 10 días antes de la carrera, Gerardo encontró lo que llevaba semanas temiendo encontrar. La lesión había progresado, seguía siendo manejable, seguía sin ser una rotura. Pero el margen entre manejable y catastrófico se había reducido a algo que Gerardo no podía calcular con certeza. Lo que sí sabía era que 400 metros de carrera a máxima velocidad, con un arranque explosivo y una pista de tierra que no conocía, iban a poner ese tendón bajo una presión que podía ir en cualquier dirección. Gerardo cerró su libreta, guardó el frío, se lavó las manos en la pileta del corral y no dijo nada. Aurelio terminó el entrenamiento de la tercera semana con una convicción que no tenía cuando firmó el contrato. La colorada estaba lista. El arranque era otro. El enfoque era otro. Lo que había construido en ese potrero del fondo en 19 mañanas de silencio era algo que ningún sobre de 22,000 pesos y ninguna inclinación de 4 centímetros podía quitarle. Eso era lo que Aurelio creía. Lo que no sabía era que Gerardo Ibarra había estado en contacto con alguien del rancho El Capricho durante la última semana de entrenamiento. Lo que no sabía era que la cláusula 7 del contrato había sido redactada específicamente para una lesión que Gerardo conocía y él no. Lo que no sabía era que Tomás Villanueva llevaba 12 días durmiendo con 22,000 pesos debajo de la responsabilidad de soltar una rienda medio segundo tarde. Y lo que no sabía todavía era que esa tarde, mientras revisaba la camioneta de Tomás buscando una herramienta que le había pedido prestada, iba a encontrar algo en la guantera que iba a cambiar todo lo que pensaba sobre las personas que lo rodeaban. Faltaban 4 días para la carrera. La herramienta que Aurelio le había pedido a Tomás era una llave de media pulgada. Una herramienta sin importancia. La clase de cosa que se pide sin pensar porque uno sabe que el otro la tiene y la tiene cerca.
Tomás le había dicho que estaba en la guantera de su camioneta, que la agarrara sin problema, que él estaba en el corral. Aurelio abrió la guantera. La llave estaba ahí. Debajo de ella, un sobre manila doblado a la mitad, con el borde manchado de grasa de trabajo. Abierto. Aurelio no lo buscaba. No tenía razón para abrirlo. Pero el sobre estaba abierto, y adentro asomaban billetes. Se quedó quieto con la mano dentro de la guantera. Sacó la llave. Cerró la guantera. Caminó de regreso al corral. Esa noche no durmió. A las 4 de la mañana Aurelio se levantó, se vistió y fue a sentarse a la galería. Solo, con una taza de café que dejó enfriarse sin tocarla. Estuvo ahí hasta que el cielo empezó a aclarar. Lo que lo paralizaba no era la certeza, era la duda. Había visto un sobre con billetes en la guantera de un hombre en quien confiaba. Podía ser cualquier cosa, un préstamo, un pago de trabajo extra. Una deuda personal que Tomás había cobrado. En 4 años de conocerlo, Tomás Villanueva nunca le había dado razón para desconfiar. Buen jinete, puntual, serio con los caballos, pero faltaban 4 días para la carrera más importante que había corrido en su vida. Y había un sobre con billetes en la guantera de su jinete que no podía explicar. A las 6 de la mañana fue al corral, le puso la silla a la colorada y salió al potrero del fondo. Hizo la sesión completa, 1 hora. El arranque, limpio. La yegua, enfocada. Todo igual que los últimos 19 días. Cuando terminó, de sencillo a la colorada, la dejó libre en el potrero y se quedó apoyado en la cerca mirándola. Tomó la decisión. Esa tarde llamó a su cuñado Ernesto. 44 años, ex jinete de cuarto de milla, retirado por una caída en 2014 que le había dejado la rodilla derecha sin cartílago. Vivía en Moctezuma, a 40 minutos del rancho. Conocía a la colorada desde que era potranca. La había montado en 2 ocasiones durante entrenamientos. Aurelio le explicó la situación sin mencionar el sobre. Le dijo que necesitaba a alguien de confianza encima de la yegua el día de la carrera, que Tomás no iba a poder. Ernesto preguntó si todo estaba bien. Aurelio tardó en contestar. Todavía no, dijo. Ernesto llegó al rancho esa misma noche con una bolsa de ropa y sin hacer más preguntas. Lo que vino después fue la conversación más difícil. Aurelio esperó a que Tomás llegara a la mañana siguiente para el entrenamiento habitual. Lo dejó terminar, lo dejó desencillar, lo dejó guardar el equipo en el cuarto de aperos. Y cuando Tomás salió del cuarto y cerró la puerta, Aurelio estaba apoyado en la pared de enfrente con los brazos cruzados. Le preguntó directamente. Tomás lo negó, primero con una sola frase corta, luego con más palabras. Luego dijo que el dinero era de un trabajo que había hecho el mes pasado para un rancho en Bavispe, que si quería, podía darle el número del dueño para que lo llamara. Aurelio lo escuchó hasta que terminó. Luego le dijo que iba a revisarle la guantera de la camioneta ahí mismo, con él presente, y que si el sobre seguía ahí, con el mismo monto, necesitaba que le explicara cuánto era y de dónde venía cada billete. Tomás no contestó. Caminaron juntos hasta la camioneta. Tomás abrió la guantera. El sobre estaba ahí. Lo sacó y lo puso sobre el cofre sin que Aurelio se lo pidiera. Adentro había 22,000 pesos, todos billetes de a 500. Lo que Tomás contó en el siguiente cuarto de hora, Aurelio lo escuchó sin interrumpirlo una sola vez. El hombre que había llegado a su casa no había dado nombre. Había llegado en una camioneta oscura, solo, entre semana por la tarde.
Le había explicado lo que tenía que hacer con una precisión que dejaba claro que no era la primera vez que alguien le hacía ese encargo a alguien. Soltar la rienda izquierda medio segundo tarde en el cajón de salida. Nada más visible, nada que pudiera probarse. Tomás dijo que lo había pensado durante 3 días antes de aceptar. Aurelio no preguntó qué lo había convencido. No porque no quisiera saber, porque la respuesta no cambiaba nada. Le dijo que recogiera sus cosas del cuarto de aperos, que no volviera al rancho, que si intentaba comunicarse con alguien del rancho, el capricho antes del domingo, lo iba a saber. Tomás asintió, cargó su bolsa, se fue sin mirar atrás. Aurelio se quedó solo junto a la camioneta con el sobre en la mano. Adentro de la casa, su esposa había escuchado todo desde la ventana de la cocina. No salió. Esperó a que Aurelio entrara. Cuando entró, ella no le preguntó nada. Le puso la mano en el antebrazo un momento. Eso fue todo. Esa noche Aurelio convocó a Ernesto al cuarto de aperos después de cenar. Cerró la puerta. Le explicó todo. El sobre, los 22,000 pesos, la instrucción del medio segundo. Le explicó la cláusula 5 del contrato, el jinete confirmado por escrito con 5 días de anticipación, sin cambio posible salvo lesión certificada por médico. Faltaban 3 días para la carrera. El plazo para cambiar al jinete sin certificado médico había vencido esa misma tarde. Ernesto escuchó todo sentado en un cajón de madera, con los codos sobre las rodillas. Cuando Aurelio terminó, estuvo en silencio un momento. ¿Y Gerardo?, preguntó. Aurelio no contestó de inmediato. Miró el suelo del cuarto de aperos. Luego miró a su cuñado. Eso todavía no lo sé, dijo. Pero algo en la manera en que lo dijo indicaba que ya lo sospechaba. Que esa pieza del rompecabezas la había estado mirando de costado desde hacía días, sin querer verla de frente. Lo que Aurelio hizo con esa sospecha durante las siguientes 16 horas, y lo que descubrió cuando por fin se enfrentó a Gerardo Ibarra, cara a cara, eso define todo lo que viene después. Porque la noche antes de la carrera, con la yegua en el corral, y el tendón sin descanso suficiente, y un cuñado de rodilla rota, durmiendo en el cuarto de visitas, Aurelio tomó una decisión que ninguno de los que armaron esa trampa había calculado. Y esa decisión es la que explica lo que pasó en los últimos 80 metros. Aurelio fue a buscar a Gerardo Ibarra a las 7 de la mañana del sábado. No lo llamó primero. No le mandó recado. Manejó los 17 kilómetros hasta la casa del veterinario, en la cabina de su camioneta sin música, sin radio, con las 2 manos en el volante y los ojos fijos en el camino de terracería. Gerardo estaba desayunando cuando escuchó la camioneta en el patio. Salió a la puerta antes de que Aurelio bajara. Lo vio en la expresión antes de que dijera una sola palabra. Aurelio no entró a la casa. Se quedó parado junto a la camioneta. Le preguntó por el tendón. Gerardo tardó 4 segundos en contestar. 4 segundos que respondieron la pregunta antes de que abriera la boca. Lo que Gerardo confesó en el patio de su casa ese sábado por la mañana, Aurelio ya lo sabía en su mayoría. La microfibra comprometida desde octubre. Las 4 revisiones con evolución negativa. La decisión de no decirlo para no cancelar la carrera. Lo que no sabía era el detalle final, el que Gerardo guardó para el último momento, como si soltarlo antes fuera a hacerlo más fácil de escuchar. En la revisión de hacía 10 días, la lesión había progresado más de lo que era manejable con protocolo de frío y trabajo moderado. El margen entre correr y no correr
sin consecuencias graves, ya no era un margen, era una línea. Y la Colorada había estado entrenando encima de esa línea durante 2 semanas. Gerardo dijo que con descanso total, desde ese momento hasta el domingo por la mañana, y con vendaje de soporte en el arranque, la yegua podía correr, que la lesión aguantaría los 400 metros si todo iba bien. Luego dijo la parte que no había dicho antes. Si algo salía mal en el arranque, si la yegua pisaba diferente, si el terreno era más duro de lo esperado, si el esfuerzo se concentraba de manera distinta en esos primeros 100 metros, el tendón podía ceder, no parcialmente, podía ceder del todo. Aurelio lo escuchó hasta el final. Luego le preguntó si había hablado con alguien del rancho El Capricho. Gerardo bajó la vista al suelo del patio. Eso fue suficiente. Aurelio manejó de regreso al rancho sin parar. Entró directo al corral. Se quedó parado junto a la Colorada, con la mano apoyada en el lomo de la yegua durante un tiempo que no midió. Lo que tenía delante era esto: una yegua con el tendón al límite, un cuñado con la rodilla sin cartílago encima de ella, una pista desconocida con 4 centímetros de inclinación en los primeros 100 metros, y un contrato que, si no se cumplía al día siguiente, le quitaba la tierra que su abuelo había levantado con 12 vacas y un potrero arrendado. La opción de retirarse existía. La cláusula 7 lo clausuraba antes de las 6 de la mañana del domingo. Si Aurelio llamaba al notario esa noche y declaraba la condición física de la yegua, la carrera no se corría. Los términos del contrato lo establecían, pero los términos del contrato también establecían que si no había carrera por retiro del retador, la apuesta se resolvía a favor del rancho El Capricho. El rancho. Los Mendoza pasaba a nombre de los Garza sin que una sola yegua pisara una pista. No había salida limpia. Esa tarde Aurelio llamó a su hijo mayor. Se llamaba Rodrigo, igual que el contador que lo había traicionado. Casualidad que Aurelio no mencionó nunca en esa conversación. Tenía 28 años y vivía en Hermosillo trabajando en una empresa de logística. Llevaba 3 años sin vivir en el rancho. Le dijo que al día siguiente había una carrera importante y que si podía venir, quería que estuviera ahí. Su hijo le preguntó si todo estaba bien. Aurelio le dijo que sí, que solo quería que estuviera. Rodrigo llegó a las 9 de la noche con su mujer y su hija de 2 años. La niña se quedó dormida en el camino. La esposa de Aurelio la recibió en la puerta y la llevó directo al cuarto sin despertarla. Los 3 adultos se quedaron en la galería, con café, sin televisión, hablando de cosas que no eran la carrera durante un rato, de la manera en que las familias hablan cuando hay algo grande al día siguiente y nadie quiere nombrarlo todavía. Fue el hijo quien lo nombró primero. Le preguntó a su padre por qué había firmado ese contrato, no con agresividad, con la curiosidad genuina de alguien que conoce a su padre lo suficiente para saber que algo más pesado que la deuda lo había llevado a esa mesa. Aurelio tardó en contestar. Miró el café. Miró el corral donde la Colorada estaba quieta en la oscuridad. Y entonces contó las 2 cosas que nunca había contado. La noche en el potrero del fondo, después del entierro de su padre. Y lo que había pasado en los 20 minutos que el notario salió a hacer su llamada. Y él se quedó solo con don Horacio en la galería. Lo que don Horacio le había dicho en esos 20 minutos no era una amenaza. Era algo más calculado que eso. Le había dicho que sabía del tendón de la Colorada, que si la carrera no se corría,
el rancho pasaba a ser suyo por contrato, pero que si la carrera sí se corría, con la yegua en ese estado, y la colorada se lastimaba en la pista, la responsabilidad era exclusivamente de Aurelio por haberla puesto a correr sabiendo su condición, que de cualquier forma, con carrera o sin ella, los Garza quedaban bien parados. Y luego le había dicho algo más. Algo que Aurelio repitió esa noche en la galería con las mismas palabras que don Horacio había usado. Le había dicho: la única manera en que usted gana, don Aurelio, es si esa yegua es tan buena como usted cree que es. Eso fue lo que lo hizo firmar. La galería quedó en silencio cuando Aurelio terminó. Su hijo no dijo nada por un momento. Luego preguntó qué iba a pasar si la colorada no aguantaba. Aurelio lo miró. Va a aguantar, dijo. No lo dijo con la voz de alguien que necesita convencerse. Lo dijo con la voz de alguien que lleva 6 años durmiendo con una certeza que una noche de octubre en un potrero oscuro le puso en el pecho y que ningún sobre de dinero y ninguna cláusula de notario había podido moverle. A las 11 de la noche, Aurelio se fue al corral. Estuvo con la colorada 20 minutos. Le revisó las patas con las manos, despacio, sintiendo cada tendón, cada temperatura, cada respuesta del músculo bajo los dedos. Luego apoyó la frente en el cuello de la yegua un momento. Se fue a dormir a medianoche. A las 4:30 de la mañana, 3 horas después, se despertó solo, sin alarma. Se vistió en la oscuridad sin encender la luz para no despertar a su esposa. Y fue al corral a preparar a la colorada para la última vez. Llegaron al rancho El Capricho a las 8:40 de la mañana. Eran 3 camionetas. La de Aurelio adelante, detrás, la de Ernesto con el tráiler donde venía la colorada. Al final, la de Rodrigo con su mujer y la niña que no entendía bien qué estaba pasando, pero que había aprendido esa mañana, en el desayuno, que había que estar callada. La pista del rancho El Capricho ya tenía gente. 30, 40 personas. Rancheros de la región, conocidos de los Garza. 3 hombres que Aurelio no reconoció y que no saludaron a nadie. Don Horacio estaba junto a los cajones de salida con el chino y 2 personas más. Vio llegar las camionetas. No se movió. El Diablo Negro ya estaba fuera del tráiler, ensillado, paseando en caliente con su jinete encima. Desde lejos se veía lo que siempre se veía en ese caballo. Los 524 kilos moviéndose con una soltura que no correspondía al tamaño. Liviano en las patas, la cabeza baja y alerta. Aurelio bajó de la camioneta y no miró al Diablo Negro. Fue directo al tráiler a ayudar a bajar a la colorada. Ernesto se cambió en la parte trasera del tráiler. La rodilla derecha llevaba un vendaje compresivo debajo del pantalón de montar que no se veía desde afuera. Había dormido mal. Aurelio lo sabía por la manera en que caminaba cuando nadie lo estaba mirando, con el peso levemente cargado al lado izquierdo. No lo mencionaron. Lo que sí hicieron fue lo que Aurelio hacía cada mañana en el potrero del fondo. Ernesto montó a la colorada fuera de la vista de la mayoría, detrás del tráiler, con Aurelio parado frente a ella. Le puso la mano abierta en el pecho de la yegua. Esperó. La colorada tardó más que de costumbre. El ambiente era distinto. Los olores eran distintos. Había gente, ruido, el olor del otro caballo en el aire. Aurelio no quitó la mano. Esperó. 30 segundos después, la yegua se aquietó. Aurelio quitó la mano. Ernesto sintió el cambio debajo de él. Luego miró a su cuñado. Asintió. Los cajones de salida estaban al norte de la pista. 400 metros de tierra nivelada.
con la meta marcada con 2 postes de madera pintados de blanco al sur. El sol estaba todavía abajo, pegando de costado, haciendo que la pista se viera distinta según desde dónde se mirara. El juez de la carrera era un hombre de Cumpas que había arbitrado en la región durante 20 años. Neutral en la medida en que alguien puede ser neutral cuando una de las partes es dueña de la pista donde está parado. Los cajones se asignaron por sorteo. El Diablo Negro sacó el cajón izquierdo, la colorada, el derecho. Aurelio lo vio y no dijo nada. El cajón izquierdo era el que el Diablo Negro conocía de memoria, el que tenía la inclinación de 4 centímetros en los primeros 100 metros, trabajando a su favor. El sorteo había salido como don Horacio necesitaba que saliera. 3 personas entre el público intercambiaron una mirada. Aurelio no las vio. Ya estaba caminando hacia el cajón derecho con la colorada. Los 2 caballos entraron a los cajones a las 10 menos 4 minutos. El Diablo Negro entró primero, tranquilo, como si conociera cada milímetro de ese espacio porque los conocía. El chino acomodó las riendas, puso los talones arriba, soltó los hombros. La colorada entró 30 segundos después. El interior del cajón olía al otro caballo, al aceite de la estructura metálica, a tierra de pista que no era la suya. Ernesto sintió que la yegua registraba todo eso en menos de un segundo, pasando de un estímulo al otro con las orejas moviéndose. Luego algo en ella se detuvo. No fue visible para casi nadie en la pista. Ernesto lo sintió debajo. La respiración que se regularizaba, el músculo que dejaba de estar tenso para estar listo. Era lo mismo que en el potrero del fondo. La misma señal, diferente lugar, misma respuesta. 19 mañanas de silencio habían llegado hasta ese cajón. El juez levantó la bandera. 10 segundos de quietud absoluta en la pista. La bandera bajó. El Diablo Negro salió como salía siempre. Explosivo, limpio, los primeros 2 pasos lanzando tierra hacia atrás en una nube que llegó hasta el público. El chino no hizo nada, solo se dejó llevar. 11 carreras de memoria muscular saliendo de ese cajón izquierdo. La colorada salió una fracción después. No porque Ernesto hubiera dudado, porque la inclinación de 4 centímetros en los primeros metros le robó el primer paso. La pata delantera derecha pisó diferente. El cuerpo compensó. Medio paso de desajuste en los primeros 3 metros. A los 50 metros, el Diablo Negro llevaba una cabeza de ventaja. El público del lado de los Garza no dijo nada. No había necesidad. A los 100 metros, la ventaja era cabeza y media. La colorada había encontrado su ritmo, pero lo había encontrado tarde. El trabajo de Aurelio en el arranque estaba ahí. El enfoque estaba ahí, pero la pista desconocida le había cobrado lo que tenía que cobrar. El Diablo Negro corría en territorio propio. Cada metro de esa pista era suyo. Ernesto no corrigió, no apuró. Dejó que la yegua encontrara lo suyo. A los 150 metros pasó algo que Ernesto notó antes que nadie. La colorada no estaba achicando la distancia, pero tampoco la estaba perdiendo. Corría a una velocidad que el Diablo Negro no había provocado todavía. Corría a su propia velocidad, como si la ventaja del otro caballo no existiera en su cabeza. Ernesto lo sintió y apretó las rodillas. La derecha le dolió. La ignoró. A los 200 metros, mitad de pista, la ventaja del Diablo Negro era todavía cabeza y media. Pero el chino lo había sentido también. Algo en el ritmo de la colorada que no cuadraba con lo que había visto en los reportes. No estaba achicando,
pero tampoco mostraba señales de agotarse. Corría pareja, constante, con una cadencia que no tenía el nerviosismo que los caballos que van perdiendo normalmente muestran a la mitad. El chino movió las manos, una señal leve. El diablo negro respondió con 2 zancadas más largas. La ventaja se fue a 2 cuerpos. A los 250 metros, Ernesto soltó las riendas 1 centímetro. 1 centímetro, lo que Aurelio y él habían hablado la noche anterior en el cuarto de aperos. No antes, no en el primer tramo. Aquí, cuando el otro caballo hubiera mostrado ya todo lo que tenía. La colorada lo sintió. Lo que ocurrió en los siguientes 50 metros no tiene una explicación mecánica simple. No fue que aceleró, fue que encontró una velocidad que llevaba 250 metros guardando, como si hubiera estado corriendo con algo retenido, y de pronto ese algo dejara de estar ahí. A los 300 metros, la ventaja era una cabeza. El público de los Garza rompió el silencio, no con gritos de ánimo, con ese tipo de ruido que hace la gente cuando algo no está saliendo como debería. A los 350 metros, la colorada igualó al diablo negro. 2 caballos corriendo lado a lado a 50 metros de la meta. El chino estaba trabajando con las manos, con los talones, con todo lo que tenía. El diablo negro respondía, pero respondía desde el límite. 11 carreras sin perder, y nunca había llegado a este punto. Ernesto no tocó a la colorada. No hacía falta. Fue en el metro 380 cuando ocurrió. Ernesto lo sintió antes de escucharlo. Un cambio en la pisada delantera derecha. Algo que se dio bajo el peso del galope. No fue un tropiezo. No fue una caída. Fue algo interior que cambió la manera en que la pata tocaba la tierra. Una fracción de segundo diferente en cada zancada. El tendón había cedido. No del todo, pero había cedido. Ernesto lo supo en ese instante. Lo supo y tomó la decisión en menos tiempo del que lleva a describirla. No iba a detenerla. La yegua no había aflojado el paso. La yegua seguía corriendo. Con el tendón cedido y a 20 metros de la meta, la colorada seguía corriendo como si su cuerpo no le hubiera enviado ninguna señal de parar. Cruzó la meta con media cabeza de ventaja. No hubo silencio. Hubo un segundo de pausa que a veces precede a las cosas que la gente no sabe cómo procesar. Y luego el ruido de los que habían llegado con Aurelio. Rodrigo gritó algo que no se entendió. La esposa de Aurelio se tapó la boca con las 2 manos. Aurelio no gritó. Aurelio ya estaba corriendo hacia la pista. Ernesto detuvo a la colorada a unos 30 metros pasada la meta. Bajó con dificultad, la rodilla derecha cediendo en el descenso. Se quedó parado junto a la yegua, con las riendas en la mano, mirando a Aurelio llegar. Aurelio llegó hasta ella. Se agachó junto a la pata delantera derecha. La tocó con las 2 manos. La colorada no retiró la pata, pero no apoyó el peso completo. Se levantó. Miró a Ernesto. Ernesto asintió una vez. Despacio. Los 2 sabían lo que había pasado. Aurelio pasó la mano por el cuello de la yegua. Largo, sin prisa. El pelaje alazán mojado de esfuerzo y tierra de pista. Detrás de ellos, don Horacio Garza estaba parado junto al cajón de salida izquierdo, con los brazos cruzados, mirando, sin moverse. El notario que había venido esa mañana con él estaba buscando el documento en su carpeta. 38 minutos después, en la galería de la casa principal del rancho El Capricho, Aurelio Mendoza firmó el recibo de 400,000 pesos en efectivo y la cancelación de deuda ante notario. La colorada viajó esa tarde en el tráiler de Ernesto de regreso al rancho Los Mendoza.
con una pata vendada hasta la rodilla. Y la carrera ganada. Don Horacio Garza firmó el cheque esa misma tarde sin discutir una sola cláusula. Lo hizo en la galería de su propia casa, con su notario sentado a su derecha y Aurelio sentado frente a él, sin testigos adicionales, sin conversación previa. El notario abrió la carpeta, colocó el documento y don Horacio tomó el bolígrafo con la misma calma con que había tomado el café frío semanas antes en la galería del rancho Los Mendoza. Firmó. Entregó el cheque. Se levantó. Antes de salir de su propia galería, dijo una sola cosa. Le dijo a Aurelio que la yegua era tan buena como él creía que era. Aurelio no respondió. Guardó el cheque en el bolsillo interior del saco. Se levantó. Salió. Esa fue la última conversación que los dos hombres tuvieron en persona. Lo que le pasó a cada persona que había tomado dinero de los Garza no ocurrió de golpe. Ocurrió de la manera en que ocurren la mayoría de las consecuencias reales. Despacio, sin anuncio, con la lógica inevitable de las cosas que tarde o temprano encuentran su nivel. Rodrigo Salcedo, el contador, renunció al rancho Los Mendoza 3 días después de la carrera. No esperó a que Aurelio lo llamara. Envió un mensaje de texto a las 6 de la mañana de un miércoles diciendo que por motivos personales no iba a continuar. Aurelio no respondió el mensaje. Nunca explicó públicamente qué sabía de Rodrigo ni cuándo lo supo. En el municipio de Cumpas, las versiones circularon solas, como siempre circulan en los pueblos chicos donde todo el mundo sabe más de lo que dice. Rodrigo Salcedo se mudó a Guaymas 6 meses después. Nadie del rancho volvió a saber de él. El hombre que le había mandado los tiempos del entrenamiento privado a don Horacio tardó más en aparecer. Se llamaba Isidro Fuentes, 47 años. Había hecho trabajos eventuales en el rancho Los Mendoza durante 3 años. Reparación de cercas, limpieza de corrales, jornales de temporada. El tipo de hombre que está sin estar, que conoce los horarios y los movimientos de un rancho sin que nadie le haya dado esa información de manera formal. Isidro había estado presente el día del entrenamiento privado de septiembre. Lo había visto desde el otro lado de la cerca del Potrero Sur, con un cronómetro barato en la mano que ninguno de los que estaban dentro del rancho notó. Esa misma tarde mandó un mensaje de texto con 3 tiempos y el nombre de la yegua. Aurelio lo supo semanas después, por el mismo camino que supo lo de Rodrigo. No de manera directa, de la manera en que se saben las cosas en los municipios pequeños, donde alguien le dice algo a alguien que se lo dice a otro, que termina diciéndoselo al que más le importa saberlo. Isidro Fuentes no volvió a pedir trabajo en el rancho Los Mendoza. En los ranchos vecinos tampoco lo llamaron. Cuando alguien le preguntaba por qué, la respuesta era siempre vaga: que no había trabajo disponible, que ya tenían el equipo completo. Nadie lo dijo de frente. En el campo no hace falta. Gerardo Ibarra fue el más difícil. Aurelio no lo denunció. No presentó queja ante el Colegio de Médicos Veterinarios. No le dijo a nadie en el municipio lo que sabía de la libreta y de la llamada que Gerardo había negado hasta el final. Lo que hizo fue llamarlo por teléfono 8 días después de la carrera. Le dijo que sus servicios en el rancho Los Mendoza habían terminado, sin explicación, sin discusión. Gerardo preguntó si había algo que pudiera aclarar. Aurelio dijo que no. La llamada duró menos de 2 minutos. El nuevo veterinario del rancho llegó en noviembre.
Venía de Agua Prieta con 12 años de experiencia en cuarto de milla y una reputación que Aurelio había verificado durante 3 semanas antes de llamarlo. Gerardo Ibarra siguió ejerciendo en la región durante un tiempo, pero los ranchos que habían escuchado la historia, y en el norte de Sonora, los ranchos se escuchan unos a otros más de lo que cualquiera imagina, fueron dejando de llamarlo uno por uno, sin confrontación, sin señalamientos directos. Solo dejaron de llamarlo. Tomás Villanueva fue el único al que Aurelio le dijo directamente lo que pensaba de él. Ocurrió un mes después de la carrera. Tomás lo buscó. Se presentó en el rancho un domingo por la mañana sin avisar, con la intención de explicarse. Aurelio lo atendió en la cerca del corral, sin invitarlo a pasar, sin ofrecerle café. Tomás habló durante varios minutos. Habló de las presiones que tenía, de la deuda que lo había puesto en esa situación, de que había pensado en avisar, pero que el miedo había ganado. Dijo que lo lamentaba. Aurelio lo escuchó hasta que terminó. Luego le dijo que en el rancho había una regla que venía de su abuelo, que a un hombre que falla por miedo se le puede entender, que a un hombre que falla por dinero ajeno se le puede perdonar con el tiempo, pero que a ninguno de los dos se le vuelve a dar la espalda. Tomás asintió. Se fue. No volvió. Lo que les costó de verdad a los Garza no fueron los 400,000 pesos ni la deuda cancelada. Don Horacio no volvió a proponer una apuesta de ese tipo en el municipio de Cumpas. El patrón que había funcionado durante 16 años, el de identificar propiedades con problemas y llegar con una solución que siempre beneficiaba más a los Garza, siguió funcionando en otras regiones. Pero en Cumpas y en los ranchos del norte de Sonora, algo había cambiado. La gente que había estado en esa pista el primer domingo de abril habló. 2 de los 3 rancheros que le habían vendido propiedades a don Horacio en los últimos 8 años, hombres que nunca habían podido señalar el momento exacto en que habían perdido el control de sus propias situaciones, empezaron a hablar entre ellos después de escuchar la historia de Aurelio. Uno de ellos, un hombre de Bacadehuachi que había vendido 60 hectáreas al rancho El Capricho en 2018 durante una sequía que lo había dejado sin liquidez, contrató a un abogado en Hermosillo para revisar los términos de aquella venta. El proceso duró 16 meses. No terminó en nada que pudiera probarse en un tribunal, pero don Horacio pasó esos 16 meses respondiendo preguntas que prefería no responder. El banco de Hermosillo que respaldaba las operaciones de expansión del rancho El Capricho revisó el perfil de riesgo de los Garza ese mismo año. No lo cerraron, endurecieron las condiciones. Los créditos para adquisición de propiedades vecinas, que hasta entonces habían sido automáticos, dejaron de serlo. El patrón de 16 años no murió de golpe. Se fue cerrando solo, como se cierra una puerta cuando el viento cambia de dirección, sin portazo, sin aviso, una ranura menos cada mes. Eso, en el norte de Sonora, es lo más parecido a un final que existe para un hombre como don Horacio Garza. Ernesto pasó 3 semanas en el rancho Los Mendoza después de la carrera. La rodilla derecha había pagado el precio del estribo durante los 400 metros. El médico de Cumpas le dijo que el cartílago restante había sufrido una compresión importante y que necesitaba reposo y fisioterapia durante al menos 2 meses. Ernesto escuchó el diagnóstico, asintió y al día siguiente estaba en el corral ayudando a Aurelio con las revisiones matutinas de La Colorada. La fisioterapia la hizo en Moctezuma,
pero tardó 6 semanas más de lo previsto en volver, porque Aurelio no le daba razones para irse. Lo que Ernesto recibió de Aurelio esas semanas no fue solo agradecimiento. Fue el reconocimiento que en los ranchos rara vez se dice con palabras, y que por eso, cuando se da, pesa más. Aurelio le cedió el manejo del potrero norte durante esas semanas. Le pidió su opinión sobre el nuevo veterinario. Lo incluyó en las decisiones del rancho con la naturalidad de alguien que ya había decidido que esa persona forma parte de lo que quiere construir. Ernesto volvió a Moctezuma el primer domingo de mayo, con la rodilla vendada, la bolsa en el asiento del copiloto y una invitación abierta para volver cuando quisiera. Volvió 3 semanas después. Y no se fue más. La Colorada estuvo con reposo absoluto durante 9 semanas. El nuevo veterinario llegó la misma tarde de la carrera, convocado por teléfono mientras el tráiler de Ernesto todavía estaba en camino al rancho. Diagnosticó una rotura parcial del tendón flexor superficial de la extremidad delantera derecha. Manejable, sin secuelas permanentes, si el protocolo se seguía al pie de la letra. El protocolo se siguió al pie de la letra. Aurelio no la montó en 9 semanas, no la entrenó, no la llevó a ninguna pista. Cada mañana iba al corral, le revisaba la pata con las manos y la dejaba pastear en el potrero del fondo. El mismo potrero de siempre, la misma rutina de siempre, pero al revés. Ahora era él quien esperaba a que ella se acercara. Siempre lo hacía. Hay algo en esta historia que no aparece en ningún documento. No está en el contrato del notario. No está en los registros de la carrera. No está en ninguno de los sobres que cambiaron de mano antes del primer domingo de abril. Está en lo que don Horacio Garza hizo la tarde del lunes siguiente a la carrera. Ese lunes por la mañana, el Diablo Negro amaneció con una inflamación leve en el bípedo posterior izquierdo. Nada grave. El tipo de tensión muscular que aparece después de una carrera exigida al límite. El chino lo reportó a primera hora. Don Horacio fue al corral a verlo personalmente. Se quedó parado frente al caballo varios minutos. Luego le dijo a el chino que lo retirara de las carreras. No temporalmente, definitivamente. El chino le preguntó por qué. El Diablo Negro tenía 6 años. Tenía físico para 4 o 5 temporadas más. La inflamación no era razón suficiente. Don Horacio no respondió la pregunta. Salió del corral. Nadie en el rancho El Capricho entendió esa decisión. Algunos pensaron que era orgullo herido. Otros, que había algo en la carrera que don Horacio no quería volver a repetir. Otros simplemente dejaron de preguntarse. Lo que sí quedó claro es esto. El único caballo que había estado a media cabeza de ganarle a la Colorada nunca volvió a correr. Aurelio se enteró de la retirada del Diablo Negro semanas después, por un conocido de Cumpas que había escuchado la versión de El Chino en una feria ganadera. No dijo nada cuando se lo contaron. Asintió. Siguió con lo que estaba haciendo. Esa noche, en la galería, se lo mencionó a su esposa. Ella le preguntó qué pensaba de eso. Aurelio pensó un momento. Que don Horacio sabía reconocer un caballo bueno, dijo. Siempre lo supo. Por eso llegó con el notario. La Colorada corrió 3 veces más después de recuperarse. Ganó las 3. La última carrera la corrió con 7 años, en una pista de agua prieta, ante unas 200 personas. Ganó por un cuerpo. Ernesto no la montó esa vez. La rodilla no le daba para más. El jinete era un muchacho de 18 años del municipio de Cumpas, al que Aurelio había estado enseñando durante meses con el mismo método
del potrero del fondo. La mano abierta en el pecho, el silencio, la espera. Cuando el muchacho le preguntó qué debía hacer si la yegua dudaba en el cajón, Aurelio le dijo lo mismo que su padre le había dicho a él frente a la cerca del potrero, mirando a una potranca de 2 años que todavía no tenía nombre. Que los caballos buenos no avisan, simplemente empiezan a hacerlo. Después de esa carrera en agua prieta, Aurelio decidió que la Colorada no volvería a pisar una pista de competencia. No fue una decisión difícil. Fue una decisión que llevaba tiempo tomada y que solo esperaba el momento correcto para hacerse en voz alta. La yegua tenía 7 años y un tendón que había dado más de lo que cualquier veterinario habría calculado. Seguía siendo veloz. Seguía arrancando con la misma limpieza que habían construido en 19 mañanas de silencio. Pero Aurelio sabía lo que había pasado en el metro 380. Lo sabía en las manos desde la primera vez que revisó esa pata en el corral aquella tarde de abril. Había ganado la carrera. No iba a pedirle más. La Colorada pasó a vivir en el potrero del fondo de manera permanente. El mismo potrero de julio, el mismo de octubre, el mismo de las 19 mañanas de entrenamiento. 2 años después tuvo su primer potrillo, un macho alazán con una mancha blanca en la frente que desde el primer mes mostraba en el trote algo que Aurelio ya conocía. Esa soltura que no corresponde a la edad, esa manera de moverse que no viene de la cría, sino de algo que el animal trae puesto desde el primer día. Aurelio lo miró desde la cerca durante un rato. Luego fue a buscar a Ernesto para que lo viera también. La última parte de esta historia Aurelio la contó una sola vez, la misma noche de la galería, después de que su hijo le preguntara por qué había firmado. Después de que explicara los 20 minutos con don Horacio y la noche en el potrero del fondo. Su hijo le preguntó una cosa más. Le preguntó si había tenido miedo de que la Colorada no aguantara. Aurelio estuvo callado un momento largo. Miró el corral desde la galería. La yegua estaba quieta en la oscuridad, visible apenas por el reflejo del pelaje alazán bajo la luz del patio. Dijo que sí, que había tenido miedo, que toda la noche anterior lo había tenido y que no se le había quitado hasta que escuchó el ruido que hizo la gente cuando la Colorada igualó en el metro 350. Su hijo le preguntó en qué momento supo que iba a ganar. Aurelio lo pensó de verdad antes de contestar. Cuando la vi pararse en el potrero ese día de julio, dijo. Cuando tenía 2 años y corrió sola de un extremo al otro sin que nadie se lo pidiera. Ese día lo supe. Todo lo demás fue esperar a que ella lo demostrara. Si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, que haya apostado por algo cuando todo estaba en contra, mándale este video. A veces las historias que más necesitamos escuchar son las que menos esperamos encontrar.